Evangelio del día con Félix. Hoy es miércoles 8 de julio del 2020. Comenzamos como siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar, digamos juntos esta oración. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumines, nos des sabiduría, nos des entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Oseas. Una viña arrasada es Israel. El fruto es como ella. Por la abundancia de sus frutos multiplicó sus altares. Cuanto más rica era su tierra, más adornaban sus estelas. Su corazón es inconstante. Así pues pagarán. Él mismo hará pedazos sus altares, demolerá sus estelas. Entonces dirán: no tenemos rey, porque no tuvimos temor del Señor. ¿Y el rey qué haría por nosotros? Ha desaparecido el rey de Samaria, como una rama de la superficie del agua. Serán destruidos los altosanos de la iniquidad, pecado de Israel. Espina y maleza crecerán sobre sus altares. Dirán a las montañas: cubridnos, y a las colinas: caed sobre nosotros. Sembrad con justicia, recoged con amor, poned al trabajo un terreno virgen. Es tiempo de consultar al Señor, hasta que venga y haga llover sobre vosotros la justicia. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 104 responderemos todos juntos. Cantadle al son de Buscad continuamente el rostro del Señor. Todos, buscad continuamente el rostro del Señor. Cantadle al son de instrumentos. Hablad de sus maravillas. Gloriaos de su nombre santo. Que se alegren los que buscan al Señor. Todos, buscad continuamente el rostro del Señor. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. Todos, buscad continuamente el rostro del Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. Todos, buscad continuamente el rostro del Señor. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago, el de Alfeo, y Tadeo, Simón, el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de paganos, ni entráis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, hermanos y hermanas. La primera lectura es del libro del profeta Oseas, capítulo 10, versículos del 1 al 3, del 7 al 8 y versículo 12. Repito, Oseas, capítulo 10, versículos del 1 al 3, del 7 al 8 y el versículo 12. El Salmo es el 104. Repito, Salmo 104. El Evangelio es Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 7. Repito, Mateo 10, 1 al 7. Vemos en este Evangelio de hoy cómo el Señor envía a los 12 y les da autoridad para expulsar a espíritus inmundos y curar toda enfermedad y toda dolencia. Bien, tenemos que según esta primera lectura, dice: sembrad con justicia, recoged con amor, poned al trabajo un terreno virgen. Sembrad con justicia, recoged con amor. Sembrar la palabra de Dios, sembrar el amor de Dios con justicia, ser justo. Y recojamos
con amor. Recojamos los frutos con amor. Hablemos a nuestro prójimo con justicia, con amor. Sembremos con justicia, recojamos con amor, nos dice la primera lectura. Tenemos que, dice, poned al trabajo un terreno virgen. Y el Señor en el Evangelio le manda a los discípulos a predicar a las ovejas descarriadas de Israel. Todavía los paganos no los había anunciado. A los paganos todavía no les dijo que predicaran, sino a las ovejas descarriadas de Israel. Porque primero se le predicaba a los israelitas. Según una carta de San Pablo, que no recuerdo muy bien cuál era, y no sé el capítulo ni el versículo, pero que primero se tenía que predicar a los israelitas. Pero como ellos no creyeron, se les predicó también a los paganos, se les predicaba a los paganos. Entonces, pero el Señor en este momento lo envía a los israelitas y da los nombres de los discípulos. Dice, el primero Simón llamado Pedro. ¿Por qué dice el primero? Porque Pedro es la cabeza de la iglesia. Pedro es el primer papa de la iglesia. Jesús es la cabeza del cuerpo. Pero Pedro es el vicario de Cristo. Fue el primer vicario de Cristo. Y el actual Pedro que tenemos, el actual papa, es el Papa Francisco. Tenemos que respetarlo como el vicario de Cristo, el Papa Francisco. Porque es el elegido para ser papa, para ser el vicario de Cristo. Entonces tenemos que respetarlo tal y como es. Porque él dice, el primero Pedro, el primero Simón llamado Pedro, dice. Entonces, tenemos al vicario de Cristo. Tenemos que respetar al vicario de Cristo, el Papa Francisco. El Señor muchas veces, en muchas lecturas, nos llama al amor, a la justicia. Él es misericordioso. Tenemos que amar las buenas obras. Tenemos que sembrar la justicia. Como decíamos ayer, si no es bueno lo que vamos a decir, mejor nos callamos. Mejor nos callamos. Sembremos palabras de amor. Sembremos confianza. Ayudemos al prójimo en lo que necesita. Amemos a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Dice el Señor, id y proclamad que ha llegado el reino de los cielos. Ha llegado el reino del amor en nuestra vida. Ha llegado ese reino que lo estamos viviendo acá en la tierra ahora. Y que lo hemos vivido también. El reino del amor, el amor al prójimo, la justicia. Ese es el reino de Dios. Venga tu reino, le decíamos al Señor en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino, el reino del amor, de la paz, de la justicia. Tenemos que amar a Dios, no tenerle miedo. ¿Tenerle miedo a Dios? No, pero sí tenerle un santo temor a Dios. Temor de ofenderlo, temor de pecar. Pero lo que más importante es el amor. El amor. Porque todo lo demás va a pasar, las profecías, todo va a pasar. Pero el amor se va a quedar, dice San Pablo en una de sus cartas. Y les dio autoridad para expulsar a espíritu inmundo y curar toda enfermedad y toda dolencia. Los exorcistas, para expulsar espíritus inmundos. El que puede expulsar espíritus inmundos son los sacerdotes de Cristo. Los obispos, los sacerdotes de Cristo, que le tienen autoridad para expulsar los demonios. No un pastor, no otra persona. Los que tienen poder para hacer un exorcismo son los sacerdotes de Cristo. Y obviamente que el clero, o sea, el obispo, el diácono creo que no, pero el sacerdote, el obispo, el arzobispo, etc. Bueno, hermanos y hermanas, busquemos el amor sobre todas las cosas. El amor busquemos, tanto a Dios como primero y a mi prójimo como nosotros mismos. Acuérdense, como ayer decíamos, tienen que rogar para que el Señor envíe más obreros a su mies. Roguemos al Señor porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Roguemos al Señor que envíe más obreros a su mies. Que Dios los bendiga y los acompañe. Terminamos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén. Rueguen por las benditas almas del purgatorio y los que han de morir.